Una niña pobre encuentra en la basura un abrigo elegante y decide llevárselo para proteger a su madre del frío. El regalo inesperado parecía un milagro en medio de la dureza de la vida, pero dentro del bolsillo descubre señales de que la prenda tenía una dueña muy especial. Era de la hija de un millonario, y esa revelación cambiaría todo para siempre. El frío de diciembre comenzaba a sentirse en las calles de Coyoacán, uno de los barrios más antiguos y pintorescos de la Ciudad de México. A pesar de estar en una zona conocida por su ambiente bohemio y cultural, no todos sus habitantes vivían con las mismas comodidades. En un edificio de 5 pisos, con fachada desgastada por el tiempo, en el apartamento 5C vivían Lucía y Elena Hernández. Lucía, una niña de 10 años con ojos expresivos y una imaginación que compensaba las carencias materiales de su vida, observaba desde la pequeña ventana de su habitación cómo las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar las calles empedradas. Todavía en pijama, se apresuró a la cocina donde su madre, Elena, preparaba un desayuno sencillo mientras revisaba su horario del día. «Mamá, hoy hace más frío que ayer», comentó Lucía, notando cómo su madre se frotaba las manos para calentarlas. Elena Hernández, una mujer de 32 años, cuya belleza natural sobrevivía a pesar del cansancio acumulado, sonrió a su hija mientras servía 2 tazas de chocolate caliente. «Es normal, mi cielo. Ya estamos en diciembre y el invierno apenas comienza». Lucía observó con preocupación la chaqueta delgada y gastada que colgaba junto a la puerta. Era la misma que su madre había usado durante los últimos 3 inviernos. Las costuras comenzaban a deshilacharse en los bordes y el color, que alguna vez fue un azul intenso, ahora lucía deslavado y sin vida, igual que el brillo en los ojos de Elena después de largas jornadas de trabajo. «¿No tienes frío cuando sales temprano con esa chaqueta, mamá?». Elena desvió la mirada, evitando que su hija notara la preocupación en sus ojos. «Para nada, está perfecta. Además, siempre me muevo rápido y eso me mantiene caliente», respondió con una sonrisa que no logró convencer a Lucía. La realidad era que Elena sentía el frío calar hasta sus huesos cada mañana cuando salía a su primer trabajo como limpiadora en un hotel de la zona turística. Luego, por las tardes, trabajaba como cajera en un supermercado local y 3 noches por semana hacía turnos extras como mesera en un restaurante cercano. Todo para mantener a flote su pequeño hogar y asegurar que a Lucía no le faltara lo esencial. «Señora Dolores, dice que este invierno será más frío que el anterior», comentó Lucía mientras mordisqueaba un pan dulce. La señora Dolores era su vecina del 5A, una anciana que llevaba viviendo en el edificio más tiempo que cualquier otro inquilino y que se había convertido en una especie de abuela para Lucía. «La señora Dolores siempre dice lo mismo cada año», respondió Elena con una sonrisa, acariciando el cabello de su hija. «Ahora apúrate o llegaremos tarde. Hoy te dejaré en la escuela antes de ir al hotel». Mientras su madre terminaba de arreglarse, Lucía observaba por la ventana cómo algunas personas en la calle caminaban abrigadas con gruesos abrigos, bufandas y guantes. En contraste, su madre solo tenía aquella chaqueta delgada que apenas la protegía del viento. El trayecto a la escuela primaria Miguel Hidalgo era breve, pero suficiente para que Lucía notara cómo su madre temblaba disimuladamente mientras caminaban. Las calles de Coyoacán, normalmente bulliciosas y llenas de color, parecían más grises bajo el cielo nublado de diciembre. «Mamá, ¿podemos comprar un abrigo nuevo para ti esta Navidad?», le preguntó Lucía con inocencia mientras esperaban para cruzar una calle. Elena apretó suavemente la mano de su hija. «Quizás el próximo año, mi amor. Este diciembre tenemos que priorizar tus zapatos nuevos y los materiales que te pidieron en la escuela». Lucía asintió en silencio. No era la primera vez que escuchaba esa respuesta. Entendía, a pesar de su corta edad, que su madre siempre ponía sus necesidades por encima de las propias. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a preparar una sopa caliente para la cena, Lucía tomó una decisión silenciosa. La señora Dolores le había contado historias sobre cómo, durante su juventud, había encontrado pequeños tesoros en lugares inesperados. A veces, Lucía,
lo que una persona descarta puede ser exactamente lo que otra necesita. Le había dicho una tarde mientras compartían galletas caseras. Al día siguiente, después de la escuela, Lucía comenzó a observar con atención los contenedores de basura cercanos a su edificio. No se atrevía a hurgar en ellos todavía, pero notó cómo algunas personas dejaban bolsas con ropa junto a los contenedores, aparentemente en buen estado, pero que ya no querían. Durante semanas, Lucía desarrolló una rutina secreta. Cada tarde, después de hacer sus tareas, daba un paseo casual por diferentes calles del barrio, siempre atenta a lo que la gente dejaba junto a los contenedores. En 2 ocasiones encontró libros en buen estado que ahora formaban parte de su pequeña biblioteca. Una vez encontró un peluche que solo necesitaba una limpieza y algunos puntos de costura. Elena notaba estos nuevos tesoros que aparecían en su hogar, pero Lucía siempre tenía una explicación convincente. Un intercambio con una amiga de la escuela, un regalo de la señora Dolores, algo que la maestra ya no necesitaba. Elena, consumida por el cansancio de sus múltiples trabajos, no tenía energía para cuestionar demasiado estas historias. Mientras tanto, el invierno se intensificaba. Las temperaturas descendían y las noticias locales advertían sobre una temporada inusualmente fría para la Ciudad de México. Lucía observaba con creciente preocupación cómo su madre añadía capas de ropa debajo de su gastada chaqueta, cómo sus manos enrojecían por el frío cada mañana, y cómo tosía con más frecuencia al regresar del trabajo. «Necesito encontrar algo pronto», pensaba Lucía cada noche antes de dormir, mientras escuchaba a su madre toser en la habitación contigua, algo que realmente la proteja del frío. La determinación de Lucía crecía con cada día que pasaba, con cada temblor que notaba en el cuerpo de su madre, con cada vez que la veía frotarse las manos, enrojecidas por el frío. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero confiaba en que lo reconocería cuando lo viera. Después de todo, como decía la señora Dolores, a veces la vida coloca exactamente lo que necesitamos en nuestro camino. Solo tenemos que estar atentos para reconocerlo. El jueves por la tarde, casi 3 semanas después de haber comenzado su búsqueda secreta, Lucía regresaba de la escuela cuando notó algo inusual cerca de los contenedores de basura en Avenida Francisco Sosa, una de las calles más elegantes de Coyoacán. A diferencia de las zonas cercanas a su edificio, este sector del barrio estaba habitado por familias adineradas y turistas que pagaban precios elevados por hospedarse en casas coloniales convertidas en hoteles boutique. Una camioneta negra con vidrios polarizados se había detenido brevemente junto a los contenedores. Lucía, escondida tras un árbol centenario, observó cómo una mujer con uniforme de empleada doméstica descendía del vehículo y depositaba varias bolsas grandes junto al contenedor. La camioneta se alejó rápidamente mientras la mujer regresaba a pie hacia una de las mansiones cercanas. Lucía esperó unos minutos antes de acercarse. Normalmente no se aventuraba tan lejos de su ruta habitual, pero algo en la forma en que la empleada había dejado las bolsas, con cierto cuidado a pesar de estar desechándolas, despertó su curiosidad. Con el corazón latiendo aceleradamente, Lucía miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba y se aproximó a las bolsas. La primera contenía ropa que parecía prácticamente nueva, blusas con etiquetas aún puestas, pantalones de marcas que Lucía solo había visto en anuncios y zapatos que parecían haber sido usados apenas 1 o 2 veces. ¿Por qué alguien tiraría esto? Y se preguntó, recordando cómo su madre surcía una y otra vez sus propias prendas hasta que era imposible repararlas más. En la segunda bolsa encontró más ropa, esta vez de temporadas anteriores, según podía deducir por los estilos, pero igualmente en excelente estado. Fue en la tercera bolsa donde lo vio, un abrigo largo de color caramelo, con un forro interior aterciopelado y botones que parecían hechos de algún material precioso. Lucía lo sacó con cuidado, sorprendida por lo pesado que era a pesar de su apariencia elegante. El abrigo tenía una etiqueta dorada en el interior del cuello, Velázquez, Madrid. Lucía no conocía la marca, pero el solo tacto de la tela le indicaba que era algo valioso. Lo extendió para examinarlo mejor y quedó maravillada.
era exactamente de la talla de su madre, sin manchas, sin roturas, perfectamente conservado como si apenas hubiera sido usado. «Es perfecto», susurró para sí misma, abrazando el abrigo contra su pecho. De repente, sintió algo rígido en uno de los bolsillos interiores. Curiosa, deslizó su mano y encontró un sobre grueso sellado con un pequeño adhesivo dorado. Lucía dudó. Hurgar en los bolsillos de ropa ajena no era algo que su madre aprobaría, pero técnicamente, este abrigo había sido descartado, abandonado junto a un contenedor de basura. Después de un momento de vacilación, abrió el sobre con cuidado. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Un fajo de billetes, cuidadosamente ordenados y sujetos con un clip plateado. Junto al dinero había una identificación estudiantil con la fotografía de una chica adolescente de cabello castaño y sonrisa perfecta. Isabela Montero Ruiz, Colegio Internacional Español, Polanco. Y debajo de la identificación, una pequeña nota escrita a mano en papel perfumado. Fondos para la campaña navideña. Ayuda a niños necesitados de Coyoacán. Lucía se quedó inmóvil, con el sobre en una mano y el abrigo en la otra, su mente trabajando a toda velocidad. El dinero era más de lo que su madre ganaba en un mes entero de trabajo. Con esa cantidad podrían comprar zapatos nuevos, materiales escolares, arreglar la tubería del baño, que goteaba constantemente. E incluso sobrarían para un pequeño regalo de Navidad. Pero la nota era clara. Ese dinero estaba destinado a ayudar a niños necesitados. Niños como ella, necesitados como nosotras, murmuró sintiendo una punzada de culpabilidad inmediatamente. Esto no era como los libros o el peluche que había encontrado antes. Esto pertenecía a alguien específico, alguien que tenía buenas intenciones. Con manos temblorosas, Lucía volvió a guardar el sobre en el bolsillo interior, enrolló el abrigo lo mejor que pudo y lo metió en su mochila escolar, dejando los cuadernos en una de las bolsas vacías que ocultó detrás del contenedor, prometiéndose volver por ellos al día siguiente. El camino de regreso a casa fue un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, había encontrado exactamente lo que buscaba, un abrigo maravilloso que protegería a su madre del frío implacable. Por otro lado, el descubrimiento del dinero y la nota complicaba todo. Debería mencionárselo a su madre. Elena tenía principios muy firmes sobre la honestidad. Pero el abrigo estaba en la basura, razonó Lucía mientras esperaba para cruzar una calle. Lo tiraron, ya no lo querían. Sin embargo, el dinero era diferente. El dinero claramente tenía un propósito, un destino planeado por esa chica, Isabela. Al llegar al edificio, Lucía subió los 5 pisos corriendo, agradecida de que su madre no llegaría hasta las 8 de la noche, después de su turno en el supermercado. Tenía tiempo para pensar, para decidir qué hacer. En la soledad del pequeño apartamento, Lucía extendió el abrigo sobre la cama de su madre. Era verdaderamente hermoso, con un diseño elegante pero no ostentoso, el tipo de prenda que podría durar muchos inviernos si se cuidaba adecuadamente. Imaginó a su madre usándolo, protegida del frío mientras esperaba el autobús en las madrugadas heladas. Luego sacó el sobre nuevamente. Contó el dinero con cuidado. Era una suma considerable, más de lo que había imaginado inicialmente. Con dedos cuidadosos, examinó la identificación estudiantil. Isabela Montero parecía tener unos 15 años, con una sonrisa confiada y ojos amables. Según la dirección impresa en la tarjeta, vivía en Polanco, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México. La nota manuscrita revelaba una caligrafía elegante pero juvenil. Fondos para la campaña navideña. Ayuda a niños necesitados de Coyoacán. Lucía pasó los dedos por las palabras, sintiendo una conexión extraña con esta chica desconocida. Ambas querían ayudar, aunque desde circunstancias muy diferentes. Las horas pasaron mientras Lucía alternaba entre admirar el abrigo y contemplar el contenido del sobre. Preparó una sopa sencilla para la cena, como hacía siempre que su madre trabajaba hasta tarde. Pero su mente estaba lejos, perdida en el dilema moral que había caído inesperadamente en sus manos. Cuando escuchó las llaves en la puerta principal, rápidamente guardó el sobre en el bolsillo del abrigo y lo ocultó bajo su propia cama.
Decidió que primero hablaría con su madre sobre el abrigo y, dependiendo de su reacción, mencionaría o no el hallazgo adicional. «Mamá, ¿cómo te fue hoy?», preguntó con una sonrisa que no lograba ocultar completamente su nerviosismo. Elena entró arrastrando los pies, evidentemente agotada. Su nariz y mejillas estaban enrojecidas por el frío y sus manos temblaban ligeramente mientras se quitaba la gastada chaqueta. «Bien, mi cielo. El supermercado estuvo muy lleno hoy. Parece que todos están comprando para las fiestas navideñas». Elena se dejó caer en una silla y Lucía inmediatamente le sirvió un plato de sopa caliente. Huele delicioso. Gracias por preparar la cena». Mientras su madre comía, Lucía la observaba, notando las nuevas arrugas de cansancio alrededor de sus ojos, las manos agrietadas por el frío y los productos de limpieza. Elena apenas tenía 32 años, pero a veces parecía mucho mayor, desgastada por el trabajo constante y las preocupaciones. «Mamá, encontré algo hoy que quiero mostrarte», dijo finalmente Lucía, reuniendo todo su valor. «Pero prométeme que no te enojarás». Elena levantó la mirada de su plato, una expresión de preocupación cruzando instantáneamente su rostro. «Lucía, ¿qué hiciste?». Lucía respiró profundo antes de responder a la pregunta preocupada de su madre. «No hice nada malo, lo prometo», dijo, y corrió a su habitación para sacar el abrigo que había escondido bajo su cama. Regresó a la cocina sosteniéndolo con ambas manos, como si llevara un tesoro frágil. «¿Qué es eso?», se preguntó Elena, dejando a un lado su cuchara. «Un abrigo para ti», respondió Lucía, extendiendo la prenda con orgullo. «Mira qué bonito es y qué calientito se siente». Elena se levantó lentamente, sus ojos alternando entre el lujoso abrigo y el rostro esperanzado de su hija. «Lucía, ¿de dónde sacaste esto? Este abrigo debe costar miles de pesos». Lucía comenzó a explicar, las palabras saliendo apresuradamente. Le contó sobre sus caminatas por el barrio, sobre cómo había observado los contenedores, esperando encontrar algo útil, y finalmente sobre la camioneta y las bolsas dejadas junto al contenedor en Avenida Francisco Sosa. «¿Has estado revisando la basura?», interrumpió Elena, su voz elevándose con una mezcla de sorpresa y horror. «Lucía, eso es peligroso. Podrías haberte lastimado, podrías haber encontrado algo tóxico, podrías...». «Pero no pasó nada malo», insistió Lucía, «y mira lo que encontré. Es justo de tu talla, estoy segura. Pruébatelo». Elena tomó el abrigo con manos indecisas, reconociendo inmediatamente la calidad de la tela y la marca exclusiva. «Esto no es algo que alguien tire por accidente. Lucía, debe haber sido un error. Estaba en una bolsa con más ropa toda en buen estado», explicó Lucía. «Creo que alguien rico estaba limpiando su armario y se deshizo de lo que ya no quería». Elena pasó los dedos por el forro aterciopelado, tentada a pesar de su desaprobación inicial. Hacía tanto tiempo que no tenía algo nuevo, algo bonito solo para ella. «¿Por qué no te lo pruebas?», insistió Lucía, aprovechando la momentánea debilidad de su madre. «Solo para ver cómo te queda». Con un suspiro de rendición, Elena se puso el abrigo. Le quedaba perfectamente, como si hubiera sido confeccionado especialmente para ella. El color caramelo resaltaba el tono dorado de su piel, y el corte elegante disimulaba su figura cansada, devolviéndole algo de la gracia que el agotamiento diario le robaba. «Te ves hermosa, mamá», susurró Lucía, con los ojos brillantes de admiración. Elena no pudo evitar sonreír mientras se acercaba al pequeño espejo del pasillo. Por un momento, vio a otra versión de sí misma. Una mujer segura y distinguida, no la persona exhausta que luchaba día tras día para sobrevivir. Pero entonces, su sonrisa desapareció. «No podemos quedarnos con esto, Lucía. No sabemos de quién era ni por qué lo tiraron. Quizás lo estén buscando, pero estaba en la basura», protestó Lucía. «Si lo tiraron es porque ya no lo querían». «Aún así, no se siente correcto», respondió Elena, aunque con evidente reluctancia mientras comenzaba a quitarse el abrigo. Lucía sabía que era el momento de revelar el resto de su descubrimiento. «Hay algo más, mamá. Encontré esto en el bolsillo interior». Con manos temblorosas sacó el sobre que había vuelto a guardar en el abrigo. Elena lo tomó con expresión confundida.
abriéndolo cuidadosamente. Su rostro palideció al ver el contenido. «Dios mío, Lucía, ¿esto estaba dentro del abrigo?» Lucía asintió en silencio, observando cómo su madre examinaba la identificación estudiantil y leía la nota manuscrita. «Este dinero, esta identificación. Oh, Lucía». Elena se dejó caer en una silla, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. «Esto cambia todo. No solo encontraste un abrigo abandonado, encontraste algo que claramente pertenece a alguien específico. A esta chica Isabela Montero». «Lo sé», admitió Lucía en voz baja. «Por eso quería mostrártelo. No sabía qué hacer». Elena contó el dinero con cuidado, sus ojos abriéndose más a medida que comprendía la cantidad. «Esto es una fortuna, Lucía. Y según esta nota, estaba destinado a ayudar a niños necesitados, como parte de una campaña navideña». Lucía se sentó frente a su madre, su expresión seria más allá de sus 10 años. Pensé que podríamos usar parte del dinero para arreglar la tubería del baño, y para tus medicinas para la tos, y quizás para unos zapatos nuevos para mí. Hizo una pausa antes de añadir: «Después de todo, somos niños necesitados de Coyoacán, ¿no?». La expresión de Elena se suavizó. Entendía perfectamente el razonamiento de su hija, la tentación de ver este hallazgo como una bendición inesperada, un golpe de suerte en sus vidas de constante escasez. El dinero en sus manos podría aliviar tantas de sus preocupaciones inmediatas, permitirles un respiro de la constante lucha por sobrevivir. «Entiendo por qué pensaste eso, mi amor», dijo finalmente. «Y tienes razón, podríamos usar este dinero. Dios sabe que lo necesitamos». Hizo una pausa mirando a los ojos de su hija. «Pero también sabes lo que siempre te he enseñado sobre la honestidad, que es lo único que nadie puede quitarnos», recitó Lucía, recordando las palabras que su madre repetía como un mantra. «Exactamente», asintió Elena. «Podemos perderlo todo, nuestro hogar, nuestras posesiones, incluso nuestra salud. Pero nuestra integridad, nuestra honestidad, eso depende únicamente de nosotras». Lucía bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y desilusión. Parte de ella había esperado que su madre, enfrentada a la tentación real de una suma de dinero que podría cambiar sus circunstancias, hiciera una excepción a sus principios. «Mírame, Lucía», pidió Elena, levantando suavemente el mentón de su hija. «Lo que hiciste al buscar un abrigo para mí, al preocuparte por mi bienestar, eso muestra un corazón hermoso y generoso. Estoy orgullosa de ti por eso, más de lo que puedes imaginar». «Entonces no estás enojada porque revisé la basura», «Ya», preguntó Lucía, un atisbo de esperanza en su voz. «No estoy feliz con que te hayas puesto en riesgo», admitió Elena, «pero entiendo por qué lo hiciste. El amor nos hace hacer cosas extraordinarias a veces». Hizo una pausa, acariciando el cabello de su hija. «Pero ahora tenemos que hacer lo correcto». «¿Qué vamos a hacer?», se preguntó Lucía, aunque ya sospechaba la respuesta. «Tenemos que devolver el abrigo y el dinero a su dueña», respondió Elena con firmeza. Esta chica, Isabela, claramente tenía planes para este dinero, planes buenos, para ayudar a otros. No podemos quitarle esa oportunidad. Lucía suspiró, pero no protestó. En el fondo, sabía que su madre tenía razón. «¿Cómo la encontraremos? Polanco está lejos de aquí». «La identificación tiene una dirección», señaló Elena. «El domingo es mi único día libre. Podemos ir juntas a buscarla». El domingo parecía lejano, siendo apenas jueves por la noche, pero Lucía asintió. «De acuerdo. Guardaremos todo a salvo hasta entonces». Elena sonrió, una sonrisa cálida llena de orgullo maternal. «Hay algo más que debemos considerar, Lucía. Esta chica, Isabela, perdió su abrigo con todo este dinero dentro. Debe estar muy preocupada». Lucía no había pensado en eso. Imaginó cómo se sentiría ella si perdiera algo tan importante, algo destinado a ayudar a otros. «Tienes razón, probablemente está triste. Y sus padres también deben estar preocupados», añadió Elena. «Si pudiéramos devolverlo antes del domingo, pero tienes que trabajar», recordó Lucía. «Y yo tengo escuela». Elena consideró sus opciones. No podía permitirse faltar a ninguno de sus trabajos, especialmente no tan cerca de Navidad cuando los gastos eran mayores. El domingo será entonces.
Mientras tanto, guardaremos el abrigo y el sobre en un lugar seguro. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Elena sacó nuevamente el abrigo de su escondite. Lo examinó bajo la tenue luz de la lámpara, maravillándose ante su belleza y calidad. Por un breve momento, se permitió imaginar cómo sería poseerlo realmente, caminar por las calles protegida del frío, sentirse un poco menos invisible en un mundo que rara vez notaba a mujeres como ella, a menos que fuera para servirles café o limpiar sus habitaciones de hotel. Luego, con un suspiro, dobló cuidadosamente el abrigo y lo guardó en el fondo de su armario, junto con el sobre sellado. 3 días más, y todo volvería a su dueña legítima. 3 días en los que tendría que recordarse a sí misma que la integridad valía más que cualquier abrigo, por hermoso que fuera. Mientras se preparaba para dormir, Elena tosió varias veces, un recordatorio de que el frío estaba afectando su salud. «Solo son 3 días más con mi vieja chaqueta», murmuró para sí misma. «Puedo soportarlo». Al otro lado de la delgada pared, Lucía permanecía despierta, escuchando la tos de su madre. Había hecho lo correcto al mostrarle el abrigo y el dinero. Lo sabía, pero aún dolía saber que devolverían algo que podría haber mejorado significativamente sus vidas. Con ese pensamiento, Lucía finalmente se quedó dormida, soñando con abrigos cálidos y sobres misteriosos, con camionetas negras y chicas adineradas con buenas intenciones. Los 3 días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de anticipación y resignación en el pequeño apartamento de las Hernández. Lucía se sorprendió al descubrir que, aunque parte de ella lamentaba tener que devolver el abrigo y el dinero, otra parte se sentía curiosamente aliviada, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros desde que su madre había tomado la decisión. El viernes, durante el recreo, su amiga Sofía notó algo diferente en ella. «Estás sonriendo más hoy», comentó mientras compartían un sándwich que Sofía había traído de casa. «¿Pasó algo bueno?». Lucía consideró contarle sobre el abrigo, pero algo la detuvo. Esta historia, este secreto compartido con su madre, se sentía demasiado personal, demasiado importante para ser convertido en una anécdota de recreo. «Solo estoy emocionada porque el domingo mi mamá y yo haremos algo especial juntas», respondió vagamente. «¿Irán al Zócalo a ver las decoraciones navideñas?», preguntó Sofía. «Mi papá dice que este año el árbol es enorme». «No exactamente», dijo Lucía. «Es más como una misión secreta». El sábado por la noche, mientras Elena terminaba su turno en el restaurante, Lucía preparó todo para el día siguiente. Limpió y planchó cuidadosamente el abrigo, asegurándose de que luciera tan impecable como cuando lo encontró. Verificó 3 veces que el sobre estuviera bien asegurado en el bolsillo interior, con todo su contenido intacto. Cuando Elena regresó a casa poco después de la medianoche, encontró a su hija dormida en el sofá, con el abrigo perfectamente doblado sobre la mesa y un mapa de la Ciudad de México abierto en la sección de Polanco. El domingo amaneció sorprendentemente soleado, aunque el aire seguía siendo frío y cortante. Elena preparó un desayuno especial. Huevos revueltos con chorizo y tortillas recién calentadas, un lujo que solo se permitían en ocasiones especiales. «¿Estás nerviosa?», preguntó a Lucía mientras comían. La niña consideró la pregunta. «Un poco. ¿Y tú?». «También», admitió Elena. «No todos los días visitamos una mansión en Polanco para devolver un abrigo de diseñador». Ambas rieron, disipando parte de la tensión acumulada durante los últimos días. Se vistieron con sus mejores ropas, que no eran particularmente elegantes, pero estaban limpias y bien cuidadas. Elena guardó el abrigo en una bolsa de papel que había conseguido en el supermercado, protegiéndolo de posibles manchas durante el trayecto. El viaje desde Coyoacán hasta Polanco requirió 2 autobuses y una caminata de 15 minutos. A medida que avanzaban por las calles de Polanco, el contraste con su propio barrio se hacía cada vez más evidente. Aquí, las aceras estaban impecables, las fachadas relucían con pintura fresca y los automóviles estacionados frente a las residencias costaban más que todo lo que Elena podría ganar en varios años de trabajo. «¿Cómo será vivir en una de estas casas?», murmuró Lucía,
observando con asombro una mansión particularmente impresionante, con jardines perfectamente cuidados. «Diferente», respondió Elena simplemente. «Ni mejor ni peor, solo diferente». Lucía no estaba tan segura de eso. Le parecía bastante obvio que vivir en una casa como esas, sin preocuparse por el dinero para la renta o los medicamentos, sería objetivamente mejor que su pequeño apartamento con tubería goteante. Siguiendo la dirección en la identificación estudiantil, finalmente llegaron a su destino. Una elegante residencia estilo colonial moderno, protegida por una alta reja negra. A diferencia de algunas de las mansiones más ostentosas que habían visto en el camino, esta proyectaba una elegancia sobria y de buen gusto. «Aquí es», dijo Elena, consultando una vez más la dirección para asegurarse. «Avenida Presidente Masaryk, número 278. Lucía observó la casa con una mezcla de curiosidad y aprensión. Desde donde estaban, podían ver parte de un jardín cuidadosamente diseñado y una fuente de cantera que burbujeaba tranquilamente. «¿Crees que estén en casa?», preguntó de repente, preocupada por la posibilidad de haber hecho el largo viaje en vano. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió Elena, acercándose al intercomunicador junto a la reja. Presionó el botón con determinación, aunque Lucía pudo notar un ligero temblor en su mano. Después de unos segundos que parecieron eternos, una voz masculina respondió: «Residencia Montero». «¿En qué puedo ayudarles?». Elena se aclaró la garganta. «Buenos días. Mi nombre es Elena Hernández y estoy aquí con mi hija. Lucía, encontramos algo que creemos pertenece a Isabela Montero y nos gustaría devolverlo, personalmente». Hubo un breve silencio antes de que la voz respondiera: «Un momento. Por favor». Esperaron casi un minuto, durante el cual Lucía apretó nerviosamente la mano de su madre. Finalmente, la reja comenzó a abrirse automáticamente. «Por favor, pasen al jardín. Alguien saldrá a recibirlas en un momento», indicó la misma voz. Caminaron por un sendero de piedra pulida, flanqueado por arbustos perfectamente recortados y macetas con flores de temporada. La casa principal, ahora visible en su totalidad, era aún más impresionante de cerca. 2 pisos de cantera clara con amplios ventanales y una elegante entrada enmarcada por columnas. La puerta principal se abrió antes de que llegaran a ella. Un hombre de mediana edad, vestido con pantalón oscuro y camisa blanca, las recibió con expresión curiosa pero amable. «Buenos días. Soy Ricardo Montero, el padre de Isabela», se presentó, extendiendo su mano. «Me dicen que tienen algo que pertenece a mi hija, Elena». Estrechó su mano, notando la firmeza de su apretón y la calidad de su reloj, que discretamente delataba su posición económica. «Sí, señor Montero. Mi hija Lucía encontró un abrigo junto a un contenedor de basura en Coyoacán hace unos días. Al revisarlo descubrimos que pertenecía a su hija». Ricardo Montero alzó las cejas con sorpresa. «¿Un abrigo, dice? Isabela no ha mencionado haber perdido ningún abrigo». «Es este», intervino Lucía mientras su madre sacaba la prenda de la bolsa de papel. «Es muy bonito y tiene cosas importantes dentro». El señor Montero tomó el abrigo, examinándolo con creciente reconocimiento. «Ah, sí, ahora lo recuerdo. Es el abrigo nuevo de Isabela, un regalo de su abuela desde España». Frunció el ceño, confundido. «Pero no entiendo cómo terminó en la basura en Coyoacán. Isabela ha estado muy ocupada con un proyecto escolar en el centro comunitario de su colegio, precisamente en esa zona, pero nunca mencionó haber perdido el abrigo. También encontramos esto en el bolsillo interior», añadió Elena mostrándole el sobre sin abrirlo. Ricardo Montero tomó el sobre y, al examinar su contenido, su expresión pasó de la confusión a la sorpresa y luego a algo parecido al asombro. «Por Dios», murmuró. «Este es el dinero que Isabela ha estado reuniendo para su proyecto comunitario. Lleva meses ahorrando de su mesada para comprar juguetes y útiles escolares para niños de bajos recursos en Coyoacán». Levantó la mirada hacia Elena y Lucía. «Ha estado devastada desde que notó su desaparición hace 3 días. Pensamos que quizás lo había dejado en el centro comunitario, o que alguien lo había tomado por error durante alguna de las actividades».
Lo encontré cerca de un contenedor de basura en Avenida Francisco Sosa, explicó Lucía. Una señora de uniforme lo dejó allí, junto con otras bolsas de ropa. El rostro del señor Montero se iluminó con comprensión. Ah, ahora entiendo lo que pasó. Debe haber sido Carmela, nuestra ama de llaves. Isabela le pidió que donara algunas de sus ropas viejas a una institución benéfica en Coyoacán. El abrigo debe haberse mezclado accidentalmente con las prendas para donar. Eso explicaría por qué estaba junto a otras ropas en buen estado, comentó Elena. Por favor, pasen, invitó el señor Montero abriendo más la puerta. Isabela estará encantada de conocer a las personas que encontraron su abrigo y, más importante aún, los fondos para su proyecto. Lucía miró a su madre, buscando aprobación. Elena asintió ligeramente, y ambas siguieron al señor Montero al interior de la casa. El recibidor era espacioso y luminoso, con un piso de mármol que reflejaba la luz natural que entraba por los ventanales. Obras de arte originales adornaban las paredes y un arreglo de flores frescas perfumaba el ambiente desde una mesa central. Por favor, tomen asiento, indicó Ricardo señalando hacia una elegante sala de estar. Iré a buscar a Isabela. No tenía idea de que su abrigo había aparecido. Será una maravillosa sorpresa. Mientras el señor Montero se alejaba, Lucía y Elena se sentaron cuidadosamente en un sofá que parecía demasiado perfecto para ser usado. Lucía recorrió la habitación con la mirada, absorbiendo cada detalle. Los libros perfectamente alineados en estanterías de madera oscura, los cojines de seda sobre los sillones, las fotografías enmarcadas que mostraban a lo que asumió era la familia Montero, en diversos lugares alrededor del mundo. «Es como un museo», susurró a su madre. Elena sonrió levemente. «Es hermoso, pero no dejes que te intimide. Solo es una casa y ellos son solo personas». Antes de que Lucía pudiera responder, escucharon pasos apresurados y una joven de unos 15 años entró a la sala, seguida por Ricardo Montero y una mujer elegante que presumiblemente era su madre. «¿Ustedes encontraron mi abrigo?», preguntó la chica, su rostro iluminado con una sonrisa de alivio y gratitud. Era Isabela Montero, la misma del carnet estudiantil, aunque en persona irradiaba una energía y vitalidad que la fotografía no había capturado completamente. «Yo lo encontré», respondió Lucía, repentinamente tímida ante la presencia de la adolescente. «Estaba buscando algo para mi mamá porque su chaqueta está muy gastada y hace mucho frío por las mañanas cuando va a trabajar». La expresión de Isabela se suavizó y se sentó junto a Lucía. «Mi papá dice que también encontraron el dinero para mi proyecto y decidieron devolverlo todo. No sabes lo importante que era para mí». Hizo una pausa, estudiando a Lucía con genuina curiosidad. «¿Puedo preguntar tu nombre?» «Lucía, Lucía Hernández. Y ella es mi mamá, Elena». Isabela sonrió ampliamente. «Estoy muy feliz de conocerlas, Lucía y Elena. Me llamo Isabela, pero todos me dicen Isa». Se volvió hacia sus padres. «Son ellas, las personas honestas de las que siempre hablas, papá. Las que hacen lo correcto aunque nadie esté mirando». Ricardo Montero asintió con evidente aprobación, mientras su esposa, una mujer elegante con el mismo cabello castaño que Isabela, se acercaba también. «Soy Alejandra Ruiz, la madre de Isabela», se presentó, extendiendo su mano primero a Elena y luego, con un gesto que sorprendió a Lucía, también a ella. «No puedo expresar cuánto apreciamos su honestidad. Ese dinero representa meses de esfuerzo de Isabela. Y el abrigo tiene un valor sentimental importante, al ser un regalo de su abuela. Solo hicimos lo correcto», respondió Elena simplemente. «Lo que para ustedes puede parecer solo lo correcto es extraordinario en los tiempos que vivimos», comentó Ricardo. «Especialmente», hizo una pausa como buscando las palabras adecuadas, «especialmente considerando que cualquiera podría haber necesitado tanto el abrigo como el dinero». Lucía se sonrojó ligeramente, recordando lo tentada que había estado de quedarse con ambos. ¿Era tan evidente su situación económica? Se notaba en su ropa, en sus zapatos gastados, en la forma en que ella y su madre se sentaban incómodas en aquel sofá perfecto. Como si leyera sus pensamientos, Isabela habló nuevamente. «¿Sabes? Mi proyecto escolar es precisamente
para ayudar a familias de Coyoacán. Estamos reuniendo fondos para proporcionar útiles escolares, ropa de invierno y juguetes para Navidad. Hizo una pausa, estudiando a Lucía con creciente interés. ¿A qué escuela vas? A la primaria Miguel Hidalgo, respondió Lucía, notando cómo la expresión de Isabela se iluminaba con reconocimiento. Esa escuela está dentro del área de nuestro proyecto, exclamó Isabela emocionada. De hecho, la próxima semana tenemos planeada una visita allí. Estás en 5º grado, ¿verdad? Lucía asintió, sorprendida por la coincidencia. ¿Cómo lo supiste? Por tu edad, sonrió Isabela. Mi proyecto se enfoca principalmente en niños de 5º y 6º grado, ayudándoles con materiales escolares y ropa de invierno. Ricardo Montero observaba el intercambio con evidente interés, mientras Alejandra regresaba a la sala con una bandeja de té y galletas que había ido a buscar. Por favor, acompáñenos con algo caliente, ofreció Alejandra, colocando la bandeja en la mesa de centro. El día está particularmente frío hoy. Elena agradeció cortésmente, aunque Lucía notó que su madre parecía incómoda con tantas atenciones. No estaban acostumbradas a ser tratadas como invitadas de honor en una mansión de Polanco. Señora Hernández, comenzó Ricardo mientras Alejandra servía el té en elegantes tazas de porcelana. Me gustaría saber más sobre ustedes, si no es indiscreción. Lucía mencionó que estaba buscando un abrigo para usted. Elena tomó un sorbo de té antes de responder, como ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. Trabajo en 3 empleos diferentes, señor Montero. Por las mañanas limpio habitaciones en el Hotel Coyoacán, por las tardes soy cajera en un supermercado. Y 3 noches a la semana trabajo como mesera en un restaurante cerca de nuestro edificio. 3 trabajos, repitió Ricardo visiblemente impresionado. Debe ser agotador. Lo es, admitió Elena con sencillez, pero hago lo que sea necesario para que Lucía tenga lo que necesita. Somos solo ella y yo desde que su padre nos abandonó cuando tenía 2 años. Lucía observó a los Montero, esperando ver la habitual expresión de lástima que aparecía en los rostros de los adultos cuando escuchaban su historia familiar. En cambio, vio respeto en los ojos de Ricardo, comprensión en los de Alejandra y algo parecido a la admiración en los de Isabela. Y aún así, con todas esas dificultades, decidieron devolver el abrigo y el dinero, comentó Alejandra suavemente. Muchas personas en su situación habrían visto esto como una oportunidad, un golpe de suerte. Lo consideré, confesó Lucía de repente, sorprendiendo incluso a su madre. Cuando encontré el dinero, pensé en todas las cosas que podríamos comprar. Arreglar la tubería del baño, comprar medicinas para la tos de mamá, zapatos nuevos para mí. Hizo una pausa, sintiendo el rubor extenderse por sus mejillas. Pero mamá siempre me ha enseñado que la honestidad es lo único que nadie puede quitarnos. Ricardo intercambió una mirada significativa con su esposa antes de volverse hacia Elena. Señora Hernández, su hija es extraordinaria, y está claro de dónde ha heredado esos valores. Elena sonrió con orgullo, colocando una mano sobre el hombro de Lucía. Hago lo mejor que puedo como madre. No siempre es fácil. ¿Puedo preguntar en qué hotel trabaja?, inquirió Ricardo con un tono casual que no engañó a Lucía. Había algo calculador en su mirada, como si estuviera evaluando posibilidades. El Hotel Coyoacán, en el centro del barrio. Es pequeño, pero tiene bastante movimiento turístico. Ricardo asintió pensativamente. ¿Y el supermercado? Mercado San Ángel, en la sucursal de Avenida Universidad. Mientras los adultos continuaban conversando, Isabela se acercó más a Lucía. ¿Te gustaría ver mi habitación? Tengo algunos libros y cosas que quizás te interesen. Lucía miró a su madre, quien asintió con una leve sonrisa. Las 2 chicas salieron de la sala, dejando a los adultos enfrascados en lo que parecía una conversación cada vez más seria. La habitación de Isabela era espaciosa y luminosa, con una decoración que reflejaba sus intereses. Estanterías llenas de libros, un escritorio con una computadora de última generación, fotografías de viajes por todo el mundo y una pared dedicada enteramente a recortes, fotografías y notas relacionadas con su proyecto comunitario. Este es mi muro de inspiración, explicó Isabela, señalando la pared.
Aquí pongo todo lo relacionado con el proyecto de ayuda a escuelas en Coyoacán. Lucía se acercó, fascinada por las imágenes de niños sonrientes recibiendo útiles escolares, los recortes de periódicos sobre desigualdad educativa en México y los bocetos de lo que parecían ser planes para futuras actividades. ¿Todo esto lo haces tú sola?, preguntó Lucía, genuinamente impresionada. Tengo un equipo en la escuela, explicó Isabela. Somos 5 estudiantes trabajando juntos, pero la idea original fue mía. Hizo una pausa como considerando si compartir algo más. ¿Sabes? No siempre fui así. Hace un par de años solo me importaban las fiestas, la ropa y los viajes. ¿Qué cambió?, preguntó Lucía, intrigada por esta confesión. Isabela se sentó en el borde de su cama, indicando a Lucía que hiciera lo mismo. Mi abuela enfermó gravemente. Mientras estaba en el hospital, conocí a muchos niños que estaban allí no porque sus familias no quisieran cuidarlos, sino porque no tenían los recursos para medicamentos o tratamientos adecuados. Sus ojos se humedecieron ligeramente al recordar. Me di cuenta de cuán afortunada era yo y de cuánto podía hacer con los privilegios que tengo. Lucía asintió, comprendiendo perfectamente. Ella misma había visto suficiente injusticia en su corta vida para entender el impulso de querer ayudar. Por eso empecé este proyecto, continuó Isabela. Al principio mis padres pensaron que era solo una fase, que pronto me aburriría y volvería a mis antiguas preocupaciones superficiales. Pero ya llevo casi 2 años dedicada a esto, y cada vez encuentro más formas de ayudar. Se levantó y abrió un cajón de su escritorio, sacando un álbum de fotos. Mira, estas son de nuestra última visita a una escuela primaria en la zona sur de Coyoacán. Lucía examinó las fotografías. Isabela y otros adolescentes entregando mochilas, organizando una pequeña biblioteca, pintando un mural en el patio de la escuela. En cada imagen, la satisfacción en los rostros, tanto de los que daban como de los que recibían, era evidente. Es increíble lo que haces, dijo Lucía sinceramente. Lo que encontraste, el dinero en el abrigo, era para nuestra próxima actividad, explicó Isabela. Vamos a comprar abrigos de invierno para los niños de familias con menos recursos, justamente como el que buscabas para tu mamá. La ironía no pasó desapercibida para Lucía. Es como si el abrigo hubiera encontrado su camino hacia nosotras por una razón. Isabela sonrió ampliamente. Exacto, y se me acaba de ocurrir una idea maravillosa. Sus ojos brillaban con entusiasmo. ¿Te gustaría ayudarme con el proyecto? Conoces la escuela, conoces a los niños y sus necesidades reales. Serías una asesora perfecta. ¿Yo?, preguntó Lucía, sorprendida. Pero, ¿qué podría aportar? Es muchísimo, exclamó Isabela. ¿Podrías ayudarme a identificar qué niños necesitan más ayuda? ¿Qué tipo de materiales son realmente útiles? Incluso pequeños detalles como qué colores o estilos de ropa preferirían. Hizo una pausa, considerando algo más. Además, sería genial tener a alguien de la escuela que pueda coordinar conmigo. Alguien en quien pueda confiar. ¿Confiar en mí?, preguntó Lucía, aún asimilando la propuesta. Bueno, devolviste un abrigo caro y todo ese dinero cuando fácilmente podrías habértelo quedado, razonó Isabela. Eso demuestra que eres absolutamente confiable. Antes de que Lucía pudiera responder, un suave golpe en la puerta las interrumpió. Elena asomó la cabeza. Su expresión era una mezcla curiosa de sorpresa y algo que Lucía no supo identificar. Lucía, cariño, es hora de irnos. El señor Montero, muy amablemente, se ha ofrecido a llevarnos a casa. Isabela acompañó a Lucía de regreso a la sala, donde Ricardo y Alejandra las esperaban. Lucía notó que el ambiente había cambiado sutilmente. Los adultos parecían haber llegado a algún tipo de acuerdo o entendimiento durante su ausencia. Lucía, dijo Ricardo amablemente, tu madre nos ha contado más sobre sus circunstancias, y debo decir que estoy profundamente impresionado por ambas. Gracias, señor, respondió Lucía, sin segura de qué más añadir. Me gustaría hacer algo para agradecerle su honestidad, continuó Ricardo. No solo devolvieron algo de gran valor material y sentimental para Isabela, sino que lo hicieron a pesar de sus propias necesidades. Eso habla de un carácter excepcional.
Elena parecía incómoda con la dirección que tomaba la conversación. De verdad, señor Montero, no es necesario ningún agradecimiento especial. Solo hicimos lo correcto. Y eso merece ser reconocido, insistió Ricardo. He estado buscando a alguien confiable para una posición en la administración de mi hotel en la Condesa. Miró directamente a Elena. Me gustaría ofrecerle ese puesto, señora Hernández. El salario sería considerablemente mejor que sus 3 trabajos actuales combinados, y los horarios le permitirían pasar más tiempo con Lucía. Elena parecía atónita, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Pero usted ni siquiera conoce mis calificaciones o experiencia. Sé lo esencial, respondió Ricardo con una sonrisa. Es trabajadora, responsable y sobre todo tiene una integridad inquebrantable. Esas son cualidades que valoro más que cualquier diploma o certificación. Lucía observaba la escena con los ojos muy abiertos, su corazón latiendo aceleradamente. Estaba sucediendo realmente. Estaba este hombre adinerado ofreciéndole a su madre un trabajo que podría cambiar sus vidas. Además, añadió Alejandra, Isabela me dice que ha invitado a Lucía a colaborar en su proyecto comunitario. Eso sería más fácil de coordinar si no tienen que preocuparse por tantas restricciones de tiempo y transporte. Isabela asintió entusiastamente. Sería perfecto, mamá. Lucía puede ayudarme a identificar a los niños que realmente necesitan nuestra ayuda en su escuela. Elena miró a su hija, viendo la esperanza y la emoción en sus ojos. Luego volvió a mirar a los Montero. Es una oferta increíblemente generosa, señor Montero. No sé qué decir. Diga que lo pensará, sugirió Ricardo amablemente. Y mientras tanto, permítame llevarlas a casa y continuar nuestra conversación en el camino. En el lujoso automóvil de Ricardo Montero, un SUV con asientos de cuero que olía a nuevo, Lucía observaba las calles de la ciudad pasar por la ventana, sintiendo que algo fundamental había cambiado en sus vidas. El trayecto que les había tomado más de 1 hora en transporte público se reducía a menos de 20 minutos en el vehículo del señor Montero. Mientras los adultos conversaban en los asientos delanteros, Isabela, sentada junto a Lucía en la parte trasera, le susurró: «¿Sabes? Creo que esto es el comienzo de algo realmente bueno, para todas nosotras». Lucía asintió, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, sentir algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Las semanas siguientes transcurrieron como un torbellino para Elena y Lucía. La oferta de trabajo, que inicialmente parecía demasiado buena para ser verdadera, se materializó con sorprendente rapidez. Tras una breve entrevista formal con la directora de Recursos Humanos del Hotel Montero en la Condesa, poco más que una formalidad, según confesó después la propia directora, Elena fue contratada como asistente de administración. «Nunca he trabajado en un puesto así», confesó Elena a Ricardo durante su primer día, mientras él personalmente le mostraba las instalaciones del elegante hotel boutique. Siempre han estado del otro lado, limpiando habitaciones, sirviendo mesas. «La experiencia técnica se aprende», respondió Ricardo con seguridad. «La integridad y la ética de trabajo son innatas. Usted tiene ambas en abundancia, Elena. Lo demás vendrá con el tiempo». Y así fue. Con la guía paciente de Martina, la gerente administrativa, Elena aprendió rápidamente los sistemas de reservaciones, los procedimientos de contabilidad básica y el manejo del personal. Su experiencia previa como trabajadora de primera línea le daba una perspectiva única, que pronto demostró ser valiosa para la administración. «Ves cosas que nosotros pasamos por alto», le comentó Martina una tarde, después de que Elena sugiriera cambios en los horarios de limpieza que resultaron en una mayor eficiencia. «Sabes exactamente cuánto tiempo toma realmente limpiar una suite, no lo que dice el manual corporativo». El nuevo trabajo no solo significaba un salario considerablemente mejor, sino también horarios estables de lunes a viernes, seguro médico privado para ambas, y la posibilidad de ascender dentro de la empresa. Por primera vez en años, Elena llegaba a casa antes del anochecer, sin el agotamiento extremo que había sido su compañero constante. Para Lucía, los cambios fueron igualmente significativos. Ver a su madre transformarse, no solo económicamente, sino también en confianza y energía,
Era como presenciar un milagro cotidiano. La tos persistente de Elena desapareció gracias a un tratamiento adecuado y el color volvió a sus mejillas. Incluso comenzó a usar un poco de maquillaje de vez en cuando, algo que había abandonado años atrás por falta de tiempo y ánimo. Pero quizás el cambio más sorprendente para Lucía fue su creciente amistad con Isabela. Lo que había comenzado como una propuesta casual se convirtió rápidamente en una colaboración genuina y una conexión personal que trascendía las diferencias de edad y circunstancias. El primer día que Isabela visitó oficialmente la escuela primaria Miguel Hidalgo como parte de su proyecto comunitario, Lucía la esperaba en la entrada principal, nerviosa pero emocionada. ¿Y si a mis compañeros no les agrada la idea?, preguntó a Isabela mientras esperaban que el director la recibiera en su oficina. A algunos son muy orgullosos. No les gusta que piensen que necesitan caridad. Isabela consideró esto seriamente. No se trata de caridad, Lucía. Se trata de justicia, de equilibrar un poco la balanza. Todos merecemos las mismas oportunidades, y eso incluye tener los materiales adecuados para estudiar. El director Ramírez, un hombre de mediana edad, con una pasión evidente por la educación, a pesar de los limitados recursos de la escuela pública, recibió el proyecto con entusiasmo. La presentación que Isabela había preparado, con la asesoría de Lucía sobre las necesidades específicas de los estudiantes, fue recibida con aprobación inmediata. Esto es exactamente lo que nuestra escuela necesita, comentó el director, revisando la lista de materiales y actividades propuestas, especialmente los abrigos de invierno. Muchos de nuestros estudiantes vienen de familias que apenas pueden cubrir lo básico. Con la bendición del director, Isabela y Lucía comenzaron a implementar el proyecto. Cada tarde, después de clases, se reunían en la biblioteca escolar o en un salón vacío para planificar actividades, organizar la distribución de materiales, o simplemente conversar sobre sus vidas tan diferentes, y sin embargo, cada vez más entrelazadas. Nunca había tenido una amiga como tú, confesó Isabela una tarde, mientras organizaban mochilas nuevas por grados y secciones. Mis amigas del colegio son diferentes. Se preocupan por otras cosas. ¿Cosas como qué?, le preguntó Lucía, genuinamente curiosa sobre el mundo de las adolescentes privilegiadas. Ropa de marca, fiestas, chicos, seguidores en redes sociales, enumeró Isabela con un suspiro. No digo que yo no me interese en esas cosas a veces, pero hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Desde que mi abuela enfermó y vi lo que realmente importa, todo eso me parece tan superficial. Lucía asintió, entendiendo perfectamente. Algunas de mis compañeras son así también, aunque con menos dinero, siempre hablando de telenovelas y cantantes, cuando en sus casas apenas tienen para comer. Isabela la miró con renovado respeto. Eres muy sabia para tener solo 10 años, ¿sabes? Lucía se encogió de hombros, un poco avergonzada por el cumplido. Es solo que he visto muchas cosas. El día de la entrega de los abrigos de invierno llegó finalmente, coincidiendo con el inicio de la temporada más fría en la Ciudad de México. Isabela y su equipo del Colegio Internacional Español habían conseguido recaudar fondos suficientes para comprar abrigos de buena calidad para los 100 estudiantes más necesitados. De la primaria Miguel Hidalgo, la ceremonia de entrega se realizó en el patio central de la escuela. Los padres fueron invitados y muchos asistieron a pesar de sus complicados horarios laborales. Elena, ahora con la flexibilidad que le proporcionaba su nuevo trabajo, no solo estuvo presente, sino que ayudó en la organización del evento. Ricardo y Alejandra Montero también asistieron, observando desde un discreto segundo plano, mientras Isabela, Lucía y los demás voluntarios distribuían los abrigos a los niños emocionados. Cada abrigo venía acompañado de una pequeña mochila con útiles escolares básicos, cuadernos, lápices, colores y una tarjeta personalizada con un mensaje de aliento. Tu hija ha creado algo extraordinario, comentó Ricardo a Elena mientras observaban la escena. Y Lucía ha sido fundamental para que todo funcione tan bien. Elena asintió, el orgullo brillando en sus ojos. Siempre supe que Lucía era especial.
Solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo. Las oportunidades, reflexionó Ricardo, eso es lo que realmente marca la diferencia, ¿no crees? No la caridad puntual, sino abrir puertas que permitan a las personas desarrollar su potencial. Exactamente, concordó Elena. Y es lo que ustedes han hecho por nosotras. Ricardo negó suavemente con la cabeza. No confundas las cosas, Elena. La oportunidad llegó cuando ustedes devolvieron el abrigo y el dinero. Lo que hicimos después fue simplemente reconocer el valor y el potencial que ya estaban allí. Mientras conversaban, Alejandra se acercó con una sonrisa cálida. Ricardo, creo que deberías contarle a Elena sobre la nueva fase del proyecto que estás considerando. Elena los miró con curiosidad. ¿Nueva fase? Ricardo asintió, un brillo entusiasta en sus ojos. Estoy considerando establecer un programa de becas permanente para estudiantes de esta escuela. No solo para materiales escolares, sino para apoyar a los más destacados con tutorías especializadas, cursos de idiomas e incluso, eventualmente, ayuda para acceder a universidades de calidad. Eso sería transformador, respondió Elena, impresionada por el alcance de la visión. Y me gustaría que fueras parte del comité que lo administre, añadió Ricardo. Tu perspectiva sería invaluable para asegurar que el programa realmente atienda las necesidades concretas de estos niños. Antes de que Elena pudiera responder, fueron interrumpidos por una conmoción jubilosa. Isabela y Lucía habían entregado el último abrigo, y los niños, emocionados con sus nuevas prendas, corrían por el patio mostrándoselas a sus padres y compañeros. «Mamá, señor Montero», llamó Lucía, acercándose con Isabela. Ambas tenían las mejillas sonrojadas por la emoción y el esfuerzo. Funcionó perfectamente. Todos los abrigos quedaron bien, y nadie se sintió avergonzado por recibirlos. Eso fue gracias a la idea de Lucía, explicó Isabela. En lugar de simplemente entregarlos como donaciones, organizamos un sorteo donde todos participaron. Así, recibir un abrigo se sintió como ganar un premio, no como recibir caridad. Ricardo sonrió ampliamente. Brillante estrategia. Preserva la dignidad de quienes reciben, que es tan importante como la ayuda material misma. Fue idea de Lucía, repitió Isabela con orgullo, pasando un brazo por los hombros de su joven amiga. Tiene un instinto natural para estas cosas. Mientras las chicas regresaban para ayudar con la distribución de chocolate caliente que habían preparado para la ocasión, Elena se encontró reflexionando sobre los extraordinarios giros que había dado su vida en tan solo unas semanas. De luchar diariamente por sobrevivir, a participar en la creación de oportunidades para otros. De temer constantemente por el futuro, a poder planificar con esperanza. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandra, notando su expresión contemplativa. En lo rápido que puede cambiar la vida, respondió Elena sinceramente. Hace un mes mi mayor preocupación era cómo sobrevivir al invierno con mi vieja chaqueta. Ahora tienes un abrigo nuevo, completó Alejandra con una sonrisa, señalando el elegante abrigo gris que Elena llevaba puesto, un regalo de los Montero, que había aceptado después de mucha insistencia. Y mucho más que eso. Mucho más, asintió Elena, observando a Lucía interactuar con confianza entre sus compañeros, organizando y dirigiendo como nunca antes la había visto hacer. Es como si ese abrigo que Lucía encontró hubiera sido mágico de alguna manera. Como en esos cuentos donde un objeto ordinario cambia el destino de quien lo encuentra. No fue el abrigo, respondió Alejandra suavemente. Fue la decisión que tomaron sobre él. Muchas personas encuentran oportunidades todos los días, pero pocas tienen la integridad para hacer lo correcto cuando nadie las observa. La tarde avanzaba y el evento se acercaba a su fin. Los niños, abrigados con sus nuevas prendas, se despedían con sonrisas y agradecimientos. Los voluntarios recogían las mesas y sillas, satisfechos con el éxito de la jornada. Isabela y Lucía, sin embargo, ya estaban enfrascadas en la planificación de la siguiente actividad, sentadas en un rincón del patio con libretas y lápices, intercambiando ideas con la energía inagotable de quienes han descubierto una pasión compartida. Son imparables juntas, comentó Ricardo, observándolas con evidente satisfacción. Lo son, concordó Elena.
Y eso me da esperanza, no solo por ellas, sino por todos nosotros. Si dos niñas de mundos tan diferentes pueden unirse así, imagina lo que podríamos lograr si más personas hicieran lo mismo. Ricardo asintió pensativamente. Sabes, Elena, creo que ese abrigo no solo reveló el corazón de tu hija y el tuyo, también nos mostró algo importante a nosotros. Algo que llevábamos buscando sin saberlo. ¿Qué cosa?, preguntó Elena con genuina curiosidad. La certeza de que la bondad y la integridad existen donde menos las esperas, y que a veces el mayor privilegio no es dar, sino reconocer el valor de quienes cruzan nuestro camino. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la escuela, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Elena contempló a su hija, tan pequeña y sin embargo tan fuerte, y sintió una certeza profunda de que, pasara lo que pasara en el futuro, estarían bien. No porque alguien más las hubiera rescatado, sino porque habían demostrado, primero a sí mismas y luego al mundo, el poder transformador de hacer lo correcto, e incluso cuando nadie está mirando. Un año había transcurrido desde aquel día en que Lucía encontrara el abrigo junto a un contenedor de basura en Avenida Francisco Sosa. La ciudad de México se vestía nuevamente con las luces y colores de la temporada navideña, pero esta vez la celebración tenía un significado completamente diferente para la familia Hernández. El pequeño apartamento en el 5º piso del edificio antiguo en Coyoacán había sido remodelado modestamente. La tubería del baño ya no goteaba, las paredes lucían una capa fresca de pintura en tonos cálidos, y una pequeña biblioteca ocupaba ahora un rincón de la sala, repleta de libros que Lucía devoraba con avidez creciente. Elena, sentada junto a la ventana con una taza de café, observaba los copos de nieve que caían suavemente sobre las calles empedradas. Este invierno era excepcionalmente frío, uno de los más gélidos que la ciudad había experimentado en décadas, según los noticieros. Sin embargo, a diferencia del año anterior, el frío ya no representaba una amenaza para ellas. ¿Lista para la gran inauguración?, él preguntó a Lucía, quien se probaba por tercera vez su conjunto. Un vestido azul marino con medias gruesas y un suéter tejido que Isabela le había regalado en su reciente cumpleaños número 11. Estoy nerviosa, admitió Lucía, ajustando el cuello de su suéter. ¿Y si nadie viene? Elena sonrió con ternura. Vendrán, cariño. El proyecto es demasiado importante como para que la gente lo ignore. Ese día marcaría la inauguración oficial del Centro Comunitario Corazones Unidos, un espacio dedicado a proporcionar apoyo educativo, actividades artísticas y ayuda material a niños de bajos recursos en Coyoacán. Lo que había comenzado como un simple proyecto escolar de Isabela, con la colaboración de Lucía, se había transformado en una iniciativa permanente, respaldada por la recién creada Fundación Montero Hernández. Sí, Montero Hernández. Esa había sido quizás la sorpresa más grande de todas. Cuando Ricardo decidió formalizar el programa de becas y el centro comunitario bajo una fundación legalmente constituida, insistió en que el apellido de Elena y Lucía formara parte del nombre oficial. Sin ustedes, esto nunca habría existido, había explicado cuando Elena expresó su sorpresa ante la propuesta. El acto de honestidad que inspiró todo esto merece ser reconocido y recordado. El centro ocupaba una casa colonial restaurada a pocas calles de la escuela primaria Miguel Hidalgo. Ricardo había comprado la propiedad y financiado su renovación, mientras que Elena, ahora ascendida a gerente administrativa en el Hotel Montero, había sido fundamental en la planificación logística y presupuestaria del proyecto. Isabela y Lucía, por su parte, se habían convertido en el corazón creativo de la iniciativa. Su amistad, que inicialmente había sorprendido a muchos por la diferencia de edad y circunstancias, se había fortalecido hasta convertirse en un vínculo inquebrantable. La adolescente había encontrado en la niña una sinceridad y sabiduría natural que la anclaba a la realidad, mientras que Lucía había descubierto en Isabela un modelo a seguir y una ventana a posibilidades que nunca antes había imaginado para su futuro. Ya es hora de irnos, anunció Elena, consultando su reloj.
Isabela debe estar esperándonos en el centro. Abrigadas adecuadamente contra el frío, Elena con un elegante abrigo negro que había comprado con su primer bono trimestral, y Lucía con un abrigo rojo que había sido un regalo conjunto de los Montero en Navidad, madre e hija caminaron las pocas calles que separaban su apartamento del centro comunitario. Al doblar la esquina, la visión las dejó momentáneamente sin aliento. La fachada colonial de la casa, recién pintada en un cálido tono terracota, estaba decorada con luces navideñas que brillaban suavemente contra el cielo gris de la tarde. Un letrero de madera tallada colgaba sobre la entrada principal: Centro Comunitario Corazones Unidos, Fundación Montero Hernández. «Es real», murmuró Lucía, aún incrédula a pesar de haber participado activamente en cada etapa del proyecto. «Realmente está sucediendo». «Lo es», confirmó Elena apretando suavemente la mano de su hija. «Y tú ayudaste a crearlo». Isabela las esperaba en la entrada, elegante pero práctica, con un abrigo caramelo que Lucía reconoció inmediatamente. Era el mismo que había encontrado aquel día junto al contenedor, el que había desencadenado todo. «Por fin llegan», exclamó Isabela abrazando primero a Lucía y luego a Elena. A sus 16 años, la joven Montero había crecido en estatura y en madurez, convirtiéndose en una líder natural reconocida incluso más allá de los círculos privilegiados de su colegio. «Perdón por la tardanza», se disculpó Elena. «Alguien no podía decidir qué zapatos usar», añadió con una mirada cómplice hacia Lucía. «Tenía que verme presentable», protestó Lucía, aunque con una sonrisa. «Es un día importante». «El más importante», concordó Isabela, enlazando su brazo con el de Lucía mientras las guiaba al interior. «Vengan, quiero mostrarles cómo quedó todo antes de que lleguen los invitados». El interior del centro era aún más impresionante que su fachada. Lo que antes había sido una casa abandonada se había transformado en un espacio acogedor y funcional, con salas dedicadas a diferentes actividades. Una biblioteca, con estanterías repletas de libros cuidadosamente seleccionados. Un aula de computación con equipos donados por empresas tecnológicas. Un salón de arte con mesas largas y suministros organizados por categorías. Una cocina comunitaria donde se impartirían talleres de nutrición y se prepararían meriendas saludables para los niños participantes. «No puedo creer cuánto han logrado en tan poco tiempo», comentó Elena maravillada por la transformación. «Todo el mérito es de Isabela», dijo Ricardo Montero, apareciendo desde la biblioteca con varios libros en los brazos. «Su determinación ha sido el motor de este proyecto, y la visión práctica de Lucía», añadió Alejandra, quien organizaba unos folletos en la mesa de recepción. «Sin ella probablemente habríamos creado algo bonito, pero poco funcional para las necesidades reales de la comunidad». Lucía se sonrojó ante el cumplido. Aunque había ganado confianza durante el último año, aún no estaba completamente acostumbrada a recibir reconocimiento, especialmente de adultos a quienes admiraba. «Solo apliqué sentido común», murmuró, aunque con evidente orgullo en su voz. «El sentido común es el menos común de los sentidos», citó Ricardo con una sonrisa. «Y tú tienes mucho de él, Lucía». Los invitados comenzaron a llegar poco después, representantes de escuelas locales, funcionarios del municipio, periodistas de medios comunitarios y, lo más importante para Lucía, familias del barrio, padres y niños que serían los verdaderos beneficiarios del centro. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Ricardo Montero dio un breve discurso sobre la importancia de crear oportunidades educativas equitativas y luego sorprendió a todos cediendo el micrófono a Isabela y Lucía. Las dos amigas, la adolescente privilegiada y la niña de recursos limitados, subieron juntas al pequeño podio instalado en el patio central. Isabela comenzó explicando la visión del centro y los programas que ofrecería, desde apoyo escolar hasta talleres artísticos y actividades deportivas. Luego fue el turno de Lucía. Con nerviosismo inicial que se transformó rápidamente en convicción, la niña de 11 años compartió su perspectiva sobre lo que el centro significaría para niños como ella. «Muchos de nosotros tenemos sueños que parecen imposibles,
no porque no tengamos capacidad, sino porque nos faltan recursos y oportunidades, dijo con voz clara, que resonó en el patio lleno de asistentes. Este centro no es solo un lugar para recibir ayuda, es un espacio donde podemos descubrir nuestro propio potencial, donde podemos aprender que nuestras circunstancias no definen nuestro valor ni nuestro futuro. Elena observaba a su hija con los ojos brillantes de emoción y orgullo. ¿Cómo era posible que esta niña articulada y segura fuera la misma que hace apenas un año rebuscaba entre contenedores de basura buscando un abrigo para su madre? Al concluir los discursos, Isabela hizo un anuncio especial. Hoy también inauguramos oficialmente el programa de Becas Abrigo de Corazón, que proporcionará apoyo integral a 10 estudiantes destacados cada año, desde primaria hasta universidad. Los aplausos resonaron en el patio, especialmente entre las familias locales que veían en este programa una oportunidad real para el futuro de sus hijos. Durante el brindis que siguió, con chocolate caliente para los niños y ponche para los adultos, Ricardo se acercó discretamente a Elena. «Hay algo que quería comentarte», dijo en voz baja. «He estado observando el desempeño académico de Lucía este año. Sus calificaciones son excepcionales». Elena asintió, el orgullo maternal evidente en su rostro. Siempre ha sido brillante, pero ahora tiene los recursos y el tiempo para demostrarlo. Los libros que le han regalado, las tutorías con Isabela, todo ha hecho una diferencia enorme. Precisamente por eso, continuó Ricardo, Alejandra y yo pensamos que el Colegio Internacional Español sería el lugar ideal para ella el próximo año. Tiene un programa de becas al que Lucía podría acceder fácilmente con sus calificaciones actuales. Elena contuvo la respiración. El Colegio Internacional Español era una de las instituciones educativas más prestigiosas y costosas de la Ciudad de México, el tipo de escuela que nunca habría considerado posible para su hija. Pero, ¿Lucía estaría cómoda allí?, preguntó expresando su preocupación más inmediata. Es un ambiente muy diferente al que está acostumbrada. Ricardo sonrió, señalando discretamente hacia un rincón del patio donde Lucía e Isabela conversaban animadamente con un grupo mixto de niños, algunos claramente de familias adineradas, otros evidentemente de orígenes humildes, todos interactuando con natural camaradería. «Creo que se adaptaría perfectamente», respondió. «Además, Isabela estará allí para apoyarla. Y con el trabajo que has estado haciendo en el hotel, más el apoyo de la beca, el aspecto económico estaría cubierto». Elena observó a su hija, radiante en su vestido azul, conversando con la confianza de quien sabe que sus ideas importan. ¿Quién habría imaginado hace un año que estarían contemplando posibilidades como esta? «Lo hablaré con ella», decidió finalmente. «Es lo suficientemente madura para participar en esta decisión». Mientras tanto, en su rincón del patio, Lucía escuchaba atentamente a Mateo, un niño de su escuela cuya familia apenas subsistía con lo que su padre ganaba como jardinero. «¿De verdad podré usar las computadoras después de clases?», preguntaba el niño, sus ojos brillantes ante la perspectiva. «En casa no tenemos, y siempre me retraso con las tareas que requieren investigación». «Por supuesto», confirmó Lucía. «El centro estará abierto todas las tardes, y tendremos tutores para ayudar con las tareas. Incluso habrá una merienda nutritiva para todos». Isabela, escuchando la conversación, añadió, «Y los sábados tendremos talleres especiales, arte, música, programación. Puedes venir a todos los que te interesen». El rostro de Mateo se iluminó con una sonrisa que contrastaba con sus ropas gastadas y sus zapatos evidentemente heredados de algún hermano mayor. «Es como un sueño. Podré hacer mi proyecto de ciencias aquí, con libros de verdad y una computadora». Lucía intercambió una mirada cómplice con Isabela. Este era exactamente el tipo de impacto que habían imaginado cuando concibieron el centro. Abrir puertas, crear posibilidades, sembrar esperanza. La celebración continuó hasta el atardecer. Cuando los últimos invitados se retiraron, solo quedaron las familias Montero y Hernández, más un pequeño equipo de voluntarios que ayudaba con la limpieza final. Deberían quedarse a cenar en casa,
sugirió Alejandra a Elena y Lucía. Ha sido un día largo y emocionante, y hemos preparado algo especial para celebrar. Elena aceptó la invitación con naturalidad, algo que un año atrás habría sido impensable. La relación entre ambas familias había evolucionado más allá de la gratitud o la caridad, convirtiéndose en una amistad genuina basada en el respeto mutuo y valores compartidos. Mientras se preparaban para partir hacia la residencia Montero, Lucía notó que Isabela llevaba el famoso abrigo caramelo sobre el brazo, aparentemente olvidado durante las actividades del día. «Tu abrigo», señaló, tocando la suave tela que había desencadenado tantos cambios en sus vidas. Isabela miró la prenda con una sonrisa nostálgica. «¿Sabes? A veces pienso que este abrigo tiene poderes mágicos, como en esos cuentos donde un objeto ordinario cambia el destino de quienes lo tocan». «Yo pensé lo mismo», confesó Lucía, «pero creo que la magia no estaba en el abrigo, sino en lo que nos hizo hacer, en las decisiones que tomamos». Isabela asintió, pasando un brazo por los hombros de su joven amiga. «Tienes razón. El abrigo solo reveló lo que ya estaba dentro de nosotras. Dentro de todos nosotros», añadió Lucía, observando cómo sus madres conversaban amigablemente mientras Ricardo terminaba de cerrar el centro. Esa noche, mientras cenaban en el cálido comedor de la residencia Montero, Lucía observó a las personas reunidas alrededor de la mesa. Su madre, cuyo rostro ya no mostraba el agotamiento crónico que había sido su compañero durante tantos años. Los Montero, cuya generosidad había ido mucho más allá de lo material. Isabela, quien había encontrado un propósito que daba sentido a sus privilegios. Y ella misma, una niña que había pasado de hurgar en contenedores de basura a ayudar a crear un centro comunitario. Un abrigo encontrado por casualidad había cambiado el curso de sus vidas, no por su valor material, sino por las verdades que había revelado, que la integridad puede existir incluso en las circunstancias más difíciles, que la generosidad auténtica no es solo dar, sino reconocer el valor intrínseco de cada persona, y que las conexiones humanas genuinas pueden trascender las barreras sociales y económicas. Mientras Ricardo proponía un brindis por el éxito del centro y por muchos años más de colaboración, Lucía pensó en todos los niños como Mateo que encontrarían en Corazones Unidos no solo ayuda material, sino también inspiración y esperanza. Pensó en cómo un pequeño acto de honestidad había desencadenado una cadena de acontecimientos que ahora beneficiaría a toda una comunidad. Y entonces comprendió, con la claridad que a veces solo los niños poseen, que el verdadero valor de aquel abrigo nunca había estado en su tela lujosa o en el dinero que contenía, sino en su capacidad para revelar lo mejor de los corazones humanos, la integridad de quienes poco tienen, la generosidad de quienes mucho poseen, y el potencial transformador que surge cuando ambos mundos se encuentran no desde la caridad, sino desde el reconocimiento mutuo de la dignidad y el valor inherentes a cada persona. Afuera, la nieve continuaba cayendo suavemente sobre la Ciudad de México, cubriendo calles y edificios con un manto blanco que igualaba, al menos por una noche, los contrastes de una ciudad marcada por profundas desigualdades, y en ese comedor cálido, dos familias unidas por un abrigo perdido y encontrado, celebraban no solo un proyecto exitoso, sino el descubrimiento de una verdad esencial, que los vínculos más fuertes y duraderos son aquellos que se tejen cuando los corazones se reconocen entre sí, más allá de las circunstancias externas que los separan. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía y Elena les haya conmovido tanto como a nosotros. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras sobre encuentros que transforman vidas. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia del abrigo que reveló corazones generosos, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada semana traemos relatos únicos que exploran la complejidad de la vida, las segundas oportunidades y los pequeños milagros cotidianos. ¿Qué harían ustedes si encontraran algo valioso? ¿Lo devolverían como Lucía? Cuéntenos en los comentarios. Los esperamos en nuestra próxima historia.
donde seguiremos descubriendo que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, pueden cambiar el mundo de quienes nos rodean.